Hola compañeros, nos presentamos. Nosotros somos el equipo 6 conformado por Aguilar López, Daniel Alejandro, Flores Gil Andrea y su servidor Mercado León, Eric Eduardo. Y el día de hoy hablaremos sobre la autoinmunidad. El siguiente tema es la tolerancia inmunológica periférica y central. Antes de esto, me gustaría hacer una breve introducción acerca de la tolerancia, la cual es un fenómeno adquirido y desencadenado desde la propia ontogenia de los linfocitos. Es un proceso de reorden de genes, el cual permite la generación de un amplio repertorio de receptores a expensas de que se generen algunos capaces de reconocer componentes propios. Ante esta situación, el sistema inmune ha desarrollado diversos mecanismos para evitar que se generen respuestas autodestructivas. En otras palabras, la tolerancia inmunológica se define como la incapacidad de producir una respuesta frente a un antígeno, ya sea propio o extraño, inducida por el contacto previo con dicho antígeno. De hecho, los antígenos que inducen a este estado de tolerancia se les denomina tolerógenos, diferenciándolos de los que producen a la respuesta inmune, llamados inmunógenos. Acerca de la tolerancia central, tenemos que esta va a ser desarrollada o generada principalmente en los órganos primarios o principales, los cuales son la médula ósea y el timo. Y esta misma consiste en una delección clonal de los linfocitos, tanto B como T, autorreactivos durante su maduración en los órganos anteriormente mencionados. Todo esto es gracias a un proceso de selección y tenemos dos tipos de procesos de selección, las cuales son la positiva y la negativa. De hecho, en la negativa es donde se basa principalmente la central, que más adelante hablaremos un poco de aquello. Pasando a la selección positiva ocurre en la corteza tímica con la ayuda de células epiteliales tímicas que contienen las moléculas del complejo de histocompatibilidad molecular de clase 1 o clase 2 de superficie. Además, como podemos observar aquí en la imagen, tenemos una célula T y una célula epitelial tímica, las cuales, como pueden ver ahí, tienen pequeñas prolongaciones o pequeños bracitos, de una manera un poquito más sencilla de resumir, donde está el complejo de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 y una TCR. Aquí en este caso se verifica la capacidad de las células T para unir complejos péptido MHC con afinidad y tenemos dos eventos posibles. Dependiendo de que si la célula se puede unir al complejo de histocompatibilidad clase 1 o clase 2, estas mismas se convertirán tanto en una célula TCD8 como CD4 respectivamente. Todo esto mismo es para verificar la capacidad de las células T para unir complejos péptido MHC con afinidad. Por otro lado, si no puede unirse al complejo de histocompatibilidad, no recibirá señales de supervivencia, por lo que entrará en un estado de apoptosis. Ahora, pasando un poco más acerca de la tolerancia central, también conocida como selección negativa, durante este proceso se prueba la afinidad de las células T por sí misma y si se unen a un péptido propio se señalan a la apoptosa, que es el proceso de delección clonal. Las células epiteliales, como ya se pueden ver aquí, tenemos la misma imagen, sin embargo, en este caso ya es un proceso de selección negativa ocurrida, como ya mencioné, en el timo, donde las células epiteliales tímicas van a mostrar el antígeno propio de las células T para poder evaluar así su afinidad por sí mismas. Sin embargo, existen algunos reguladores como el AIRES o el FESP2 donde juegan un papel importante en la expresión de antígenos de tejido propio en estas células epiteliales tímicas. La selección negativa ocurre en la unión corticomedular y en la médula tímica. Además, las células T que no se unen pero pueden reconocer los complejos de antígeno MHC y son CD4 o CD8 van a migrar hacia la periferia o a órganos linfoides secundarios como células T maduras e ingenuas. Hablando un poco más acerca de la tolerancia de los linfocitos, tenemos que estas células B inmaduras en la médula ósea van a ser sometidas a una selección negativa cuando se unen a los péptidos propios. De hecho, los principales resultados de la BCR12 son la apoptosis, la edición del receptor y la inducción a energía. En este caso, la apoptosis también es conocida como delección clonal y en la edición del receptor, la célula B autorreactiva cambia la especificidad al reorganizar los genes y desarrolla un nuevo BCR que no responde a sí mismo. Este mismo proceso le da a la célula B
la oportunidad de dictar el BCR antes de que se señale a la apoptosa o se pueda volver anérgico. Y tenemos la inducción a una energía, que es un estado de no reactividad. Hablando un poco más acerca de la tolerancia periférica, el 10% de los linfocitos generados en la médula pueden llegar a escapar a la selección negativa o a la tolerancia central en el timo. Esto mismo es un riesgo, puesto que pueden provocar algunas lesiones císticas. Sin embargo, existen algunos mecanismos que seleccionan dichas células. Como se puede observar aquí en esta imagen, estos mismos que van a migrar o van a ser células autorreactivas también son células transicionales, ya que van a migrar al vaso, también conocidos como linfocitos T1B. Los linfocitos T1B, que pueden presentar una avidez moderada o alta por estos autoantígenos, son eliminados por la vía dependiente de Beam, en tanto que los linfocitos T1B con avidez baja o muy baja por autoantígenos van a entrar en una anergia o una ignorancia. Ante la exposición posterior con este antígeno, algunas son conocidas como T2B, las cuales se dirigen a las vainas linfoides periarteriolares, que son las zonas de predominio de las células T en el vaso, donde en caso de que no reciban suficiente estimulación por parte de las células T o señales coestimulatorias dependientes de la TLR, van a morir en 2 o 3 días aproximadamente. Como había dicho previamente, existen dos mecanismos, de los cuales ya mencioné dos. Estos mismos son la energía, la ignorancia y el tercero, que es gracias a las células T reguladoras. A continuación hablaremos un poco más acerca de cada una. En cuanto a la energía, va a consistir en la incapacidad de respuesta por parte del linfocito una vez este ha sido estimulado por su antígeno en específico, en ausencias de señales coestimuladoras. Para poder entender este mecanismo de la energía, es necesario también recordar que no solamente es en ausencia de señales coestimuladoras, sino que la activación del linfocito T requiere de varias señales. Una de estas, como menciono, es la señal de una coestimulación. Sin embargo, tenemos otra, la cual es la principal o la primera, donde el antígeno es presentado al receptor de la célula T por la célula presentadora de antígeno en el complejo de histocompatibilidad. Cuando se presenta un autoantígeno en condiciones normales, solo se puede dar señal 1 sin coestimulación o la señal 2, lo que lleva a una falta de respuesta del linfocito. Y una forma de inducción a la energía es mediante la utilización de las moléculas bloqueadoras de los coestimuladores. Como un ejemplo, tenemos a los anticuerpos anti-CD8 y anti-CD154, que han sido utilizados para mejorar la supervivencia de los trasplantes. Ahora, pasando a la ignorancia, esta misma se va a caracterizar por la ausencia de la activación linfocitaria, a pesar de que existan linfocitos autorreactivos. De esto no se sabe mucho, sin embargo han sido planteadas dos posibles explicaciones a esto mismo. La primera es en la que el autoantígeno está en muy bajas concentraciones, las cuales resultan insuficientes para poder emitir una adecuada primera señal. Y la segunda tiene que ver más que nada con la existencia de sitios inmunológicamente privilegiados. Pasando a la siguiente y última, tenemos a las células T reguladoras, la cual va a ser un proceso mediante el cual un factor externo van a frenar la respuesta de una célula autorreactiva una vez esta es estimulada por el respectivo autoantígeno. Para eso tenemos distintas células reguladoras. Por ejemplo, las células T reguladoras CD4, CD25 y la FOXP3. Células T inducidas por FOXP3, en este caso negativo, conocidas como TR1, que son activadas por interleucina 10. Células TH3 que expresan TGFB. Estas poblaciones se caracterizan por un fenotipo de FOXP3 negativo, sin embargo, algunas de estas pueden expresar FOXP3. Las células TCD28 y las células reguladoras INKT, llamadas así también porque pueden expresar marcadores de membrana, tanto en las células T como en las células natural killer. Y el receptor TCR de estas células presenta mucho menos variabilidad que el TCR de las células T comunes. Por otro lado, las células INKT son capaces también de aumentar la secreción de citoquinas reguladoras, especialmente sobre las interleucinas 4, y por esa vía ser capaces también de limitar así la respuesta inmune. El siguiente tema es la tolerancia inmunológica periférica y central. Antes de esto, me gustaría hacer una breve introducción acerca de la tolerancia, la cual es un fenómeno adquirido y desencadenado desde la propia ontogenia de los linfocitos. Es un proceso de reorden de genes, el cual permite la generación de un amplio repertorio de receptores a expensas de que se generen algunos capaces de reconocer componentes propios. Ante esta situación, el sistema inmune ha desarrollado diversos mecanismos para evitar que se generen respuestas autodestructivas.
En otras palabras, la tolerancia inmunológica se define como la incapacidad de producir una respuesta frente a un antígeno, ya sea propio o extraño, inducida por el contacto previo con dicho antígeno. De hecho, los antígenos que inducen a este estado de tolerancia se les denomina tolerógenos, diferenciándolos de los que producen a la respuesta inmune, llamados inmunógenos. Acerca de la tolerancia central, tenemos que esta va a ser desarrollada o generada principalmente en los órganos primarios o principales, los cuales son la médula ósea y el timo. Y esta misma consiste en una delección clonal de los linfocitos, tanto B como T, autorreactivos durante su maduración en los órganos anteriormente mencionados. Todo esto es gracias a un proceso de selección y tenemos dos tipos de procesos de selección, las cuales son la positiva y la negativa. De hecho, en la negativa es donde se basa principalmente la central, que más adelante hablaremos un poco de aquello. Pasando a la selección positiva ocurre en la corteza tímica con la ayuda de células epiteliales tímicas que contienen las moléculas del complejo de histocompatibilidad molecular de clase 1 o clase 2 de superficie. Además, como podemos observar aquí en la imagen, tenemos una célula T y una célula epitelial tímica, las cuales, como pueden ver ahí, tienen pequeñas prolongaciones o pequeños bracitos, de una manera un poquito más sencilla de resumir, donde está el complejo de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 y una TCR. Aquí en este caso se verifica la capacidad de las células T para unir complejos péptido MHC con afinidad y tenemos dos eventos posibles. Dependiendo de que si la célula se puede unir al complejo de histocompatibilidad clase 1 o clase 2, estas mismas se convertirán tanto en una célula TCD8 como CD4 respectivamente. Todo esto mismo es para verificar la capacidad de las células T para unir complejos péptido MHC con afinidad. Por otro lado, si no puede unirse al complejo de histocompatibilidad, no recibirá señales de supervivencia, por lo que entrará en un estado de apoptosis. Ahora, pasando un poco más acerca de la tolerancia central, también conocida como selección negativa, durante este proceso se prueba la afinidad de las células T por sí misma y si se unen a un péptido propio se señalan a la apoptosa, que es el proceso de delección clonal. Las células epiteliales, como ya se pueden ver aquí, tenemos la misma imagen, sin embargo, en este caso ya es un proceso de selección negativa ocurrida, como ya mencioné, en el timo, donde las células epiteliales tímicas van a mostrar el antígeno propio de las células T para poder evaluar así su afinidad por sí mismas. Sin embargo, existen algunos reguladores como el AIRES o el FESP2, donde juegan un papel importante en la expresión de antígenos de tejido propio en estas células epiteliales tímicas. La selección negativa ocurre en la unión corticomedular y en la médula tímica. Además, las células T que no se unen, pero pueden reconocer los complejos de antígeno MHC y son CD4, CD8, van a migrar hacia la periferia o a órganos linfoides secundarios como células T maduras e ingenuas. Hablando un poco más acerca de la tolerancia de los linfocitos, tenemos que estas células B inmaduras en la médula ósea van a ser sometidas a una selección negativa cuando se unen a los péptidos propios. De hecho, los principales resultados de la BCR12 son la apoptosis, la edición del receptor y la inducción a energía. En este caso, la apoptosis también es conocida como delección clonal. Y en la edición del receptor, la célula B autorreactiva cambia la especificidad al reorganizar los genes y desarrolla un nuevo BCR que no responde a sí mismo. Este mismo proceso le da a la célula B la oportunidad de editar el BCR antes de que se señale a la apoptosa o se pueda volver anérgico. Y tenemos la inducción a una energía, que es un estado de no reactividad. Hablando un poco más acerca de la tolerancia periférica, el 10% de los linfocitos generados en la médula pueden llegar a escapar a la selección negativa o a la tolerancia central en el timo. Esto mismo es un riesgo, puesto que pueden provocar algunas lesiones císticas. Sin embargo, existen algunos mecanismos que seleccionan dichas células. Como se puede observar aquí en esta imagen, estos mismos que van a migrar o van a ser células autorreactivas también son células transicionales, ya que van a migrar al vaso, también conocidos como linfocitos T1B.
Los linfocitos T1b, que pueden presentar una avidez moderada o alta por estos autoantígenos, son eliminados por la vía dependiente de Beam, en tanto que los linfocitos T1b con avidez baja o muy baja por autoantígenos van a entrar en una anergia o una ignorancia. Ante la exposición posterior con este antígeno, algunas son conocidas como T2b, las cuales se dirigen a las vainas linfoides periarteriolares, que son las zonas de predominio de las células T en el vaso, donde en caso de que no reciban suficiente estimulación por parte de las células T o señales coestimulatorias dependientes de la TLR, van a morir en 2 o 3 días aproximadamente. Como había dicho previamente, existen dos mecanismos, de los cuales ya mencioné dos. Estos mismos son la anergia, la ignorancia y el tercero, que es gracias a las células T reguladoras. A continuación hablaremos un poco más acerca de cada una. En cuanto a la anergia, va a consistir en la incapacidad de respuesta por parte del linfocito una vez este ha sido estimulado por su antígeno en específico, en ausencia de señales coestimuladoras. Para poder entender este mecanismo de la anergia, es necesario también recordar que no solamente es en ausencia de señales coestimuladoras, sino que la activación del linfocito T requiere de varias señales. Una de estas, como menciono, es la señal de una coestimulación. Sin embargo, tenemos otra, la cual es la principal o la primera, donde el antígeno es presentado al receptor de la célula T por la célula presentadora de antígeno en el complejo de histocompatibilidad. Cuando se presenta un autoantígeno en condiciones normales, solo se puede dar señal 1 sin coestimulación o la señal 2, lo que lleva a una falta de respuesta del linfocito. Y una forma de inducción a la anergia es mediante la utilización de las moléculas bloqueadoras de los coestimuladores. Como un ejemplo, tenemos a los anticuerpos anti-CD8 y anti-CD154 que han sido utilizados para mejorar la supervivencia de los trasplantes. Ahora, pasando a la ignorancia, esta misma se va a caracterizar por la ausencia de la activación linfocitaria, a pesar de que existan linfocitos autorreactivos. De esto no se sabe mucho, sin embargo han sido planteadas dos posibles explicaciones a esto mismo. La primera es en la que el autoantígeno está en muy bajas concentraciones, las cuales resultan insuficientes para poder emitir una adecuada primera señal. Y la segunda tiene que ver más que nada con la existencia de sitios inmunológicamente privilegiados. Pasando a la siguiente y última, tenemos a las células T reguladoras, la cual va a ser un proceso mediante el cual un factor externo van a frenar la respuesta de una célula autorreactiva una vez esta es estimulada por el respectivo autoantígeno. Para eso tenemos distintas células reguladoras. Por ejemplo, las células T reguladoras CD4, CD25 y la FOXP3. Células T inducidas por FOXP3, en este caso negativo, conocidas como TR1, que son activadas por interleucina 10. Células TH3 que expresan TGFB. Estas poblaciones se caracterizan por un fenotipo de FOXP3 negativo, sin embargo, algunas de estas pueden expresar FOXP3. Las células TCD28 y las células reguladoras INKT, llamadas así también porque pueden expresar marcadores de membrana, tanto en las células T como en las células natural killer. Y el receptor TCR de estas células presenta mucho menos variabilidad que el TCR de las células T comunes. Por otro lado, las células INKT son capaces también de aumentar la secreción de citoquinas reguladoras, especialmente sobre las interleucinas 4, y por esa vía ser capaces también de limitar así la respuesta inmune. El siguiente tema es mecanismos de la autoinmunidad. De manera de resumen, debemos recordar que cuando surge una ruptura o daño en los mecanismos de tolerancia, podríamos decir que se desarrolla la autoinmunidad, que resulta del fracaso de los mecanismos responsables de la tolerancia. En la imagen que pueden ver en la parte de abajo, explica muy bien los elementos que debe de haber para inducir esta autoinmunidad. Por ejemplo, tenemos que una infección va a provocar una lesión tisular, lo cual va a llevar a una autoinmunidad. O, por ejemplo, la alteración de los linfocitos T o B llevará a alteraciones del sistema inmune, lo cual va a generar una autoinmunidad. Pero si este efecto de autoinmunidad se produce por la pérdida de autotolerancia que pierde la regulación del sistema inmunitario adaptativo, el cual responde a los antígenos propios, va a llevar a un daño celular y tisular, lo cual nos va a generar una enfermedad autoinmune.
La enfermedad autoinmune es una condición patológica directa o indirectamente por el sistema inmune adaptativo, ya sea por linfocitos T o por los anticuerpos dirigidos contra uno o más componentes del organismo. Entonces, esta es una manifestación clínica de los fenómenos autoinmunes que no se manifiestan por fallas en la inducción o mantenimiento de la tolerancia inmunológica. Y estos pueden ser de un órgano específico o sistemáticas. Como lo pueden ver en la imagen, en sistemáticas pueden entrar lo que son el lupus eritematoso sistémico o en específicas en el sistema nervioso central, lo que es la esclerosis múltiple. Una vez entendida esta parte, podemos seguir a analizar algunos mecanismos de autoinmunidad. En esta diapositiva les presento 3 mecanismos, los cuales son superantígenos, neoantígenos y mimetismo molecular. El primero de ellos es por una inflamación local por coestimuladores de las células presentadoras de antígenos, donde va a existir una ruptura de la energía de las células T. En el segundo, que es el neoantígenos, es por una lesión tisular, por la infección que se produce, digamos, una modificación a la configuración anormal del antígeno propio como consecuencia de la infección que se produce. Esto produce una alteración de los autoantígenos. Y por último, el mimetismo molecular, donde el microorganismo tiene antígenos que causan una reacción cruzada con los antígenos propios y esa respuesta frente al semiorganismo puede provocar una reacción frente al antígeno propio. Bien, en esta diapositiva les presento nuevamente que la autoinmunidad puede ser provocada por genes del complejo mayor de histocompatibilidad y genes de no complejo mayor de histocompatibilidad y también por factores desencadenantes como los ambientales. Bien, vamos a revisar también mecanismos de autoinmunidad por autoanticuerpos. Y bueno, esto es por anticuerpos propios que vamos a luchar contra el propio organismo y pueden ser de 3 tipos, que el primero es por autoanticuerpos opsonizantes que inducen a fagocitosis. El segundo va a ser por autoanticuerpos que activan el complemento y por último autoanticuerpos que van a dar una respuesta fisiológica anormal sobre el organismo. Vamos a estudiarlos más detalladamente uno por uno y el primero, que es la opsonización y fagocitosis, que se produce mediante la activación del complemento que induce a la fagocitosis de la célula. Y se da, por ejemplo, este mecanismo en la anemia hemolítica autoinmune, la cual más adelante revisaremos a mayor profundidad. El segundo es la inflamación mediada por el complemento y receptor Fc. Y este receptor Fc lo que hace es que induce un proceso inflamatorio y un daño a nivel tisular. Esto se da, por ejemplo, en la fiebre reumática, la cual también más adelante la explicaremos a mayor detalle. Y finalmente, las respuestas fisiológicas anormales sin lesión celular tisular. Y esta es cuando los anticuerpos actúan de una forma fisiológica anormal. Ahora veremos las enfermedades por anticuerpos contra autoantígenos. Abordaremos lo que es la anemia hemolítica autoinmunitaria y la fiebre reumática. Bien, las enfermedades, como pueden leer en la diapositiva, van a ser caracterizadas por la producción espontánea de anticuerpos, los cuales van a ser dirigidos contra antígenos propios, también llamados autoantígenos, ya sea del núcleo o del citoplasma de la superficie celular,
o extracelular. En el cuadro que ven abajo es una tabla que representa la clasificación de enfermedades. Como lo vimos en unas diapositivas anteriores, se van a clasificar las enfermedades autoinmunitarias en órgano específica y sistemática. Una de las enfermedades que vamos a ver son órgano específica, como lo es la anemia hemolítica autoinmune. Y el cuadro, por lo que pueden ver, representa la clasificación de las enfermedades por hipersensibilidad. Y donde se encuentra la anemia hemolítica autoinmune es en el tipo 2. Bien, en cuanto a la anemia hemolítica autoinmunitaria, como podemos ver en pantalla, es un trastorno inmune que va a ser caracterizado por la presencia de autoanticuerpos que van a ser dirigidos contra antígenos de la membrana eritrocitaria. Estos van a producir un acortamiento de la vida de los hematíes. En otras palabras, estos hematíes son eliminados del torrente sanguíneo por esos anticuerpos que se pegan a los hematíes, como podemos ver en la imagen que está en la diapositiva. Entonces, cuando estos pasan por el vaso, son fagocitados, o sea, son eliminados cuando pasan por el vaso sanguíneo. En cuanto a la fiebre reumática, tenemos que esta va a ser causada por una reacción autoinmunitaria a la afección por estreptococos del grupo A, que se va a ver afectados principalmente el corazón, las articulaciones, el tejido subcutáneo y el sistema nervioso central. Y bueno, lo que pasa en la fiebre reumática es que se producen anticuerpos frente a antígenos de la pared del estreptococo y los anticuerpos tienen una reacción cruzada con los antígenos del miocardio. Ahora veremos las enfermedades por complejos autoinmunitarios. Bien, como sabemos, los complejos inmunes se forman en el organismo durante la respuesta inmunitaria, que trata de neutralizar o eliminar los antígenos mediante la síntesis de anticuerpos específicos que se unen al antígeno. Este mecanismo inmunitario es, por definición, pues algo favorable al cuerpo humano, pero en ciertas circunstancias es nocivo para el individuo, produciendo enfermedades por complejos inmunes. El lupus eritematoso sistémico pues es una enfermedad característica de este mecanismo de autoinmunidad. Esta es una enfermedad crónica inflamatoria y autoinmunitaria, en la que los órganos y tejidos, así como las células del cuerpo, se dañan por adherencia de diversos anticuerpos y complejos inmunitarios. Como la palabra sistémica lo indica, puede afectar a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Bien, en cuanto a su epidemiología, tenemos que el lupus eritematoso sistémico se presenta hasta 90% en mujeres de edad fértil entre los 14 y los 50 años y afecta con mayor frecuencia a la raza negra, seguido de asiáticos y raza blanca. Su prevalencia en Estados Unidos es de 15 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. La supervivencia a 15 años es del 80%. Bueno, en cuanto a su etiología, se considera que el lupus es una enfermedad multifactorial, en donde se combinan alteraciones inmunológicas, predisposición genética, influencia hormonal y factores del medio ambiente. La radiación ultravioleta es el factor ambiental más ligado al lupus y provoca exacerbación en el 70% de los pacientes al incrementar la apoptosis de los queratinocitos o al alterar el ADN y las proteínas intracelulares, de manera que se tornen antigénicas. En cuanto a su componente genético, se ha encontrado que el lupus eritematoso es 10 veces más frecuente en familiares de pacientes con esta enfermedad que en la población en general. Se han identificado genes del complejo mayor de histocompatibilidad, particularmente HLA-A1, B8 y DR3. Bien, en cuanto a su fisiopatología, tenemos que los factores ambientales ya mencionados inciden en la célula, dañando su DNA, causando así muerte celular por apoptosis. En consecuencia, los elementos internos de la célula, tanto del citoplasma como del núcleo,
así como histonas y proteínas pasan al espacio extracelular e incluso al torrente circulatorio. Las células plasmáticas reconocerán estas partículas como antígenos y empezarán a producir eh, anticuerpos para atacarlas. A estos anticuerpos se les llama anticuerpos antinucleares porque atacan partículas que proceden del interior del núcleo de las propias células destruidas. En consecuencia se forman inmunocomplejos que circulan por la sangre y acabarán depositándose en capilares de la piel y articulaciones, riñón, corazón y muchos otros tejidos. Esto trae otra vez a más células del sistema inmunitario y se activa el sistema del complemento, que dará lugar a una reacción inflamatoria de los tejidos afectados. Este es el origen de la sintomatología del lupus. A estas lesiones causadas por inmunocomplejos se les conoce como reacción de hipersensibilidad tipo 3. En este proceso suelen aparecer anticuerpos contra eritrocitos y leucocitos que propiciarán su fagocitosis, desencadenando una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Bien, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que prácticamente cualquier órgano y sistema puede verse afectado, pero los más comunes son la piel y las mucosas. El caso clínico, eh, el cuadro clínico más frecuente es el de la mujer en edad fértil, que presenta una erupción eritematosa cutánea, también llamado eritema malar o en alas de mariposa. También suele presentar artralgias y fiebre sin causa aparente. La piel y las articulaciones son las afectaciones más frecuentes, seguida de los síntomas generales. Y bueno, aquí podemos observar la sintomatología general como fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso, artralgias, mialgias, alopecia y fenómeno de Raynaud, el cual consiste en una coloración blanca de las manos debido a la falta de circulación sanguínea. Posteriormente se vuelven azules a medida de que se dilatan los vasos sanguíneos para mantener la sangre en los tejidos y finalmente se vuelven rojos a medida que la circulación se restablece. En cuanto a la sintomatología específica, pues encontramos, como ya dije, el eritema malar, el eritema discoide, fotosensibilidad. La fotosensibilidad se manifiesta en la piel, úlceras orales, artritis, serositis, insuficiencia renal. La insuficiencia renal pues es generalmente la causa de muerte más común entre los pacientes con lupus. Alteraciones neurológicas, alteraciones hematológicas, alteraciones inmunológicas, así como anticuerpos antinucleares presentes. Bien, en cuanto al diagnóstico de lupus, pues este se hace reuniendo datos clínicos y pruebas de laboratorio, después de descartar los posibles diagnósticos diferenciales de la enfermedad. Es probable el diagnóstico si están presentes 4 o más de los criterios, de los 11 criterios en forma consecutiva o simultánea. Y aquí podemos ver una tabla con los criterios de clasificación revisados de 1982. Y bueno, en cuanto a tratamiento, no existe tratamiento curativo. Sin embargo, se pueden aliviar los síntomas y prevenir. Las principales medidas pues serían la prevención para evitar brotes, el seguimiento multidisciplinario para evitar complicaciones, evitar la exposición al sol, llevar un estilo de vida saludable en cuanto a dieta, ejercicio físico y evitar tóxicos, controlar los factores de riesgo cardiovascular, y también se pueden administrar algunos fármacos como hidrocloroquina, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides e inmunosupresores como metrotexato, azatioprina, micofenolato y ciclofosfamida. Bien, ahora hablaremos de diabetes mellitus tipo 1, también conocida como diabetes juvenil o insulino dependiente. Es una enfermedad crónica caracterizada por la destrucción parcial o total de las células beta de los islotes de Langerhans, con la consiguiente incapacidad para producir insulina.
Este proceso puede llevar meses o años, pero la enfermedad se presenta clínicamente cuando queda entre un 10 y 20% de tejido indemne. Esta enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida, sin embargo es más frecuente entre los 12 y 8 años de edad. En Estados Unidos y Europa constituye el 10% de la población diabética, mientras que en México constituye entre el 1 y 2%. La destrucción de las células beta es más rápida en los infantes que en los adultos. Múltiples factores genéticos predisponen al proceso autoinmune, que puede desarrollarse además en otras glándulas o tejidos, dando origen a enfermedades como anemia perniciosa, enfermedad de Graves-Basedow, enfermedad de Addison, entre otras. En cuanto a su etiología, tenemos que las causas más importantes son la predisposición genética y los factores ambientales. En cuanto a su componente genético, tenemos que se han encontrado múltiples loci de predisposición genética, aproximadamente 30, así como un grupo de genes del antígeno leucocitario humano en el brazo corto del cromosoma 6. Dentro de los factores ambientales encontramos que la exposición a virus o toxinas químicas en individuos genéticamente susceptibles favorece el inicio de un proceso autoinmune. Se han identificado como probables desencadenantes del proceso a infecciones virales por Coxsackie-B, citomegalovirus, rubiola, Epstein-Barr, virus de la parotiditis, enterovirus, retrovirus endógenos, entre otras. Los mecanismos propuestos son la ruptura de las células con exposición de proteínas o la modificación de su genoma, que lleva a la expresión de antígenos anormales, o ambas situaciones. Además, ciertos virus inducen la aparición de moléculas HLA-D en la superficie de las células beta, lo cual incrementa la presentación de antígenos a los linfocitos T. La destrucción de las células beta del páncreas se lleva a cabo debido a un defecto en la tolerancia, causada por la combinación de deleción clonal defectuosa de linfocitos T autorreactivos, de forma que estos se activan y dañan su propio tejido. Otra causa son los defectos en las funciones de los linfocitos T reguladores. Siguiendo la historia natural de la enfermedad, se pueden considerar distintos periodos clínicos. Primero tenemos el periodo preclínico, el cual ocurre meses o años antes del diagnóstico, y en él puede evidenciarse el deterioro en curso de las células beta con la medición de anticuerpos específicos. Tenemos después al periodo de comienzo, donde clínicamente el paciente presenta un buen estado general, puede mantener su peso o sufrir un leve descenso. La presencia de micosis oral en un niño mayor o genital en un prepuber deben hacer pensar al pediatra en una posible diabetes mellitus tipo 1. En la anamnesis, casi siempre se constata la presencia de poliuria y polidipsia. En este periodo los valores de glucemia y glucosuria en ayunas son normales, pero se tornan patológicos después de ingerir alimentos. Posteriormente tenemos el periodo de estado. En él, el paciente se presenta en un estado regular, decaído, adelgazado, asténico, con un cambio de carácter. Puede mantener, aumentar o disminuir el apetito. Se manifiesta una marcada pérdida de peso, de 10% o más, así como signos de deshidratación. En la anamnesis siempre se encuentra la presencia de poliuria y polidipsia. La glucemia en ayunas supera los 126 mg sobre decilitro y habitualmente es mayor a 200 mg sobre decilitro. Posteriormente viene el periodo de remisión, que es cuando, después de algunas semanas de tratamiento, muchos de los niños disminuyen sus necesidades de insulina. La duración de este periodo es variable y puede prolongarse desde algunas semanas hasta varios meses. Finalmente puede ocurrir un periodo de cetoacidosis, el cual ocurre cuando el paciente no es diagnosticado correctamente, por lo tanto no inicia tratamiento y la evolución de la enfermedad continúa. El estado general se agrava, la deshidratación es intensa, el paciente presenta acidosis e ingresa en un cuadro de cetoacidosis. Si no se realiza el diagnóstico y se inicia el tratamiento, el agravamiento puede ser rápido, llevando al paciente a la muerte. Hablemos ahora de enfermedad inflamatoria intestinal. Esta se define como un grupo de enfermedades distintas, que comparten como característica el producir inflamación crónica de las paredes gastrointestinales. Las dos principales son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn.
La enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier segmento del tracto digestivo, mientras que la colitis ulcerativa afecta exclusivamente al colon y al recto. La etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal es desconocida. La patogénesis se puede resumir en una hipótesis, donde se postula que la enfermedad se desarrolla cuando algún microbio entérico desencadena una respuesta inmune en la mucosa intestinal con permeabilidad incrementada y función de la barrera alterada en un paciente con predisposición genética. Estos patógenos incluyen al Mycobacterium para tuberculosis y a Listeria monocytogenes. En cuanto a su componente genético, se han encontrado asociaciones significativas de los polimorfismos HLA, DR y DQ. Considerando que solo el 50% de los gemelos monocigóticos desarrollan enfermedad inflamatoria intestinal, es evidente que existen factores no genéticos asociados a esta enfermedad. Entre los más caracterizados se encuentran el uso de antiinflamatorios no esteroideos, los cuales pueden desencadenar brotes de la enfermedad, posiblemente alterar la permeabilidad de la barrera intestinal. El tabaquismo incrementa el riesgo de enfermedad de Crohn, aunque disminuye el de colitis ulcerante. Además, está bien establecido que la respuesta inmune de la mucosa intestinal en pacientes con enfermedad de Crohn está guiados por linfocitos T con fenotipo T helper 1 y producción de interleucinas 2, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. En contraste, en la colitis ulcerativa, la respuesta está dominada por linfocitos T CD4 con fenotipo T helper 2 atípico y producción de interleucina 5, factor de crecimiento transformante beta. Aparentemente, en ambas enfermedades, la respuesta de los linfocitos supresores T helper está deprimida. Eventualmente, la activación del sistema inmune conduce a la producción de mediadores inflamatorios como citoquinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, metabolitos de ácido araquidónico y especies reactivas de oxígeno, que llevan a la destrucción tisular y a las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que la colitis ulcerativa involucra exclusivamente el colon y el recto. Los principales síntomas son diarrea sanguinolenta y dolor abdominal. Cuando la afectación es grave, hay deposiciones líquidas con sangre y pus, cólicos intensos y signos de deshidratación, anemia, fiebre y pérdida de peso. Por otro lado, en enfermedad de Crohn se puede afectar prácticamente cualquier segmento del tracto digestivo, por lo que las manifestaciones clínicas dependerán del sitio o sitios involucrados. Las características más frecuentes son fiebre, dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso y fatiga asociada. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.